Mi papá traicionó a mi mamá, pero lo peor no fue eso, fue lo que todos callaron durante años. Hoy te vengo a contar una historia real que me pasó a mí, una historia que por muchos años escondí porque aceptar la verdad significaba aceptar que crecí dentro de una mentira. Durante mucho tiempo fingimos ser una familia feliz, de esas que desde afuera parecen perfectas, pero por dentro estaban llenas de silencios, traiciones normalizadas y una hipocresía que nos fue desgastando poco a poco. Lo más duro de todo es que no era un secreto, todos sabíamos la verdad, solo que nadie tuvo el valor de decirla en voz alta, y ese silencio terminó marcándonos a todos de una forma que tardé años en entender. Crecí en una casa donde la apariencia valía más que la tranquilidad. Desde niños aprendimos que había temas prohibidos, miradas que significaban cállate y sonrisas obligatorias frente a los demás. Mi mamá siempre impecable, siempre educada, siempre sonriendo aunque por dentro se estuviera rompiendo, y mi papá cumpliendo el papel de hombre responsable, trabajador y proveedor, mientras llevaba una doble vida que todos conocíamos. Nadie nos explicó nada, pero no hacía falta, el ambiente hablaba solo, esa tensión constante que te aprieta el pecho y te hace sentir que algo está mal aunque no sepas ponerle nombre. Recuerdo perfectamente cuando empecé a darme cuenta de todo. Llamadas que terminaban de golpe cuando alguien entraba a la habitación, mensajes borrados, salidas repentinas con excusas que no tenían sentido. Mi papá siempre decía que era trabajo, que tenía compromisos, que debía quedarse hasta tarde, y mi mamá asentía en silencio. Nunca lo cuestionaba, nunca levantaba la voz, nunca preguntaba de más. En sus ojos no había sorpresa, había cansancio. Ahí entendí que ella no ignoraba la verdad, simplemente había aprendido a convivir con ella. La infidelidad en mi familia no era un escándalo, era una costumbre. Mis abuelos lo sabían, mis tíos lo sabían, incluso algunas tías lo comentaban en voz baja como si fuera algo normal. Frases como así son los hombres o peor es estar sola se repetían una y otra vez, justificando lo injustificable. Mi mamá creció escuchando eso, creyendo que aguantar era parte del matrimonio y que reclamar era una falta de dignidad. Nadie se preguntaba cómo se sentía ella, solo importaba mantener la imagen de familia unida y respetable. Las reuniones familiares eran el teatro perfecto. Comidas largas, risas forzadas, fotos donde todos sonreíamos. Mi papá sentado junto a mi mamá, tomándole la mano frente a los demás, como si no hubiera pasado nada, como si horas antes no hubiera estado con otra mujer. Yo observaba todo eso y sentía una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Nadie decía nada, nadie lo enfrentaba, todos éramos cómplices de una mentira que se repetía año tras año, Navidad tras Navidad, cumpleaños tras cumpleaños. Con el tiempo empecé a notar el desgaste emocional en mi mamá. Se enfermaba seguido, dormía mal, vivía con una ansiedad constante. Ya no reía igual, ya no hablaba de sus sueños, solo cumplía con lo que se esperaba de ella. Mi papá, en cambio, parecía cómodo, convencido de que mientras cumpliera con llevar dinero a la casa, tenía derecho a todo lo demás. Nunca pidió perdón porque nadie se lo exigió. En esa casa aprendimos que el silencio era más importante que la verdad. Ese ambiente también me fue afectando a mí. Crecí creyendo que amar era aguantar, que el respeto era opcional y que la felicidad era solo una fachada para mostrarle al mundo. En mis propias relaciones repetí patrones que hoy me avergüenzan, normalicé actitudes que no estaban bien y confundí el amor con la costumbre. Nadie me lo enseñó directamente, pero lo aprendí viéndolo todos los días en mi casa. Hubo momentos en los que quise hablar, decirle a mi mamá que no merecía esa vida, enfrentar a mi papá, romper el silencio. Pero el miedo podía más. Miedo a destruir la familia, miedo a ser señalado, miedo a ser el que incomodara a todos. Así que callé como callaron todos, creyendo que así protegía algo que en realidad ya estaba roto. El punto de quiebre llegó cuando mi mamá enfermó gravemente. En el hospital, débil y cansada, me tomó la mano y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me confesó que había pasado años fingiendo, sonriendo para los demás mientras por dentro se sentía sola, invisible y poco valorada. Me dijo que lo que más le dolía no era la infidelidad de mi papá, sino la indiferencia y la complicidad de toda la familia. En ese momento entendí que el daño más grande no vino de una sola persona, sino del acuerdo silencioso de todos para sostener una mentira. Después de eso, la máscara empezó a caerse. Las conversaciones incómodas llegaron, las tensiones salieron a la superficie y ya no fue posible seguir fingiendo que todo estaba bien.
Mi mamá comenzó poco a poco a recuperar su voz, a poner límites, a pensar en ella por primera vez en muchos años. No fue fácil ni rápido, pero empezó a dejar de vivir para aparentar. Mi papá, al verse confrontado con la realidad, entendió que su comodidad tuvo un costo muy alto, aunque para entonces ya había demasiado daño acumulado. Lo que pocos saben es que durante esa crisis descubrí algo más. No solo se trataba de una infidelidad aislada, sino de una red de mentiras que se tejía desde mucho antes de que yo naciera. En una caja vieja, guardada bajo la cama de mi abuela, encontré cartas. Cartas que mi papá le escribió a otra mujer cuando aún estaba comprometido con mi mamá. Esas cartas hablaban de promesas, de planes de futuro, de un hijo que nunca llegó, pero que habría tenido otro apellido si las cosas hubieran sido distintas. Ahí supe que lo mío no fue una excepción, fue una repetición. Que su infidelidad no era producto de un error momentáneo, sino de una incapacidad para comprometerse con la persona que tenía, incluso cuando prometía hacerlo ante testigos, incluso cuando firmaba papeles. Y no terminó ahí. Con el tiempo, mi hermana menor, la más pequeña de la casa y la que todos creían ajena a todo, me confesó que también lo sabía. No solo lo sabía, sino que desde los 13 años, una de las amantes de mi papá le había enviado mensajes. No mensajes cualquiera, sino advertencias. Le decía que no contara nada, que todo estaba bajo control, que mi papá era un buen hombre y que ella, mi hermana, no debía preocuparse. Esos mensajes los guardó durante años, creyendo que era parte de algún juego de adultos que no entendía. Hoy, al leerlos juntos, nos dimos cuenta de que incluso en su doble vida, mi papá había organizado un sistema de control que llegaba hasta los hijos. No solo traicionaba a mi mamá, también nos engañaba a nosotros, nos mantenía en la ignorancia como si fuéramos accesorios decorativos en su farsa. Mi mamá, al enterarse de esto, se desmoronó. Pero no de la forma que esperábamos. No gritó, no rompió cosas, no lloró con desesperación. Se sentó en el sillón del comedor, miró por la ventana y dijo con una calma que daba miedo, así que incluso mis hijos tuvieron que vivir con su mentira. Esa frase marcó un antes y un después. A partir de ese día, dejó de asistir a las reuniones familiares. Dejó de responder las llamadas de los tíos que decían no meterte en lo que no te importa. Dejó de saludar a mi papá como si nada. Y lo más importante, comenzó a hablar. A hablar con una claridad brutal, a nombrar las cosas por su nombre, a dejar de usar eufemismos como tiene sus cosas o es complicado. Ya no decía que mi papá era infiel, decía que era mentiroso, manipulador, emocionalmente ausente y cobarde. Yo por mi parte empecé a cuestionar cada relación que había tenido. Me di cuenta de que había elegido parejas que me hacían sentir invisible, igual que a mi mamá. Que había tolerado desprecios, silencios prolongados, promesas vacías, porque en el fondo creía que merecer amor dependía de mi capacidad para aguantar. Fui a terapia, algo que en mi familia siempre se vio como debilidad, y fue ahí donde entendí que el amor no duele, que el respeto no se negocia y que la lealtad no es opcional. Comencé a sanar, no solo de lo que viví, sino de lo que normalicé. Mi hermana menor tomó otro camino. Se fue a vivir sola mucho antes de lo que pensábamos. Dejó la universidad por un tiempo, se mudó a otra ciudad y rompió todo contacto con mi papá. Hoy trabaja como artista, expone sus pinturas en pequeñas galerías y dice que su arte es su forma de gritar lo que nunca pudo decir en voz alta. En una de sus obras, hay una mesa de comedor con sillas vacías y una sola mano en medio, sosteniendo una carta arrugada. Nadie en la familia ha querido preguntarle qué significa, pero todos saben que es nuestro retrato. Mi papá, por su parte, se quedó solo. No de forma dramática, sino lenta, casi imperceptible. Primero se fue mi mamá, luego mi hermana, después yo. Sus hermanos dejaron de invitarlo a las fiestas, sus amigos lo miraban con pena. Él sigue viviendo en la misma casa, en la misma habitación, con los mismos muebles, como si congelara el tiempo esperando que todo vuelva a como era. Pero no volverá. Porque aprendimos que la felicidad fingida es peor que la soledad real. Lo que más me duele no es lo que pasó, sino cuánto tiempo tardé en entender que no tenía que vivir así. Que no tenía que proteger a nadie a costa de mi paz. Que callar no es lealtad, es complicidad. Que una familia no se construye con apariencias, se construye con honestidad, con vulnerabilidad, con el coraje de decir te lastimé o me lastimaste y trabajar desde ahí. Pero hay más. Mucho más. Porque esta historia no es solo sobre una infidelidad.
Es sobre un sistema entero que enseña a las mujeres a callar, a los hombres a creer que merecen indulgencia por sus errores, y a los hijos a ser testigos silenciosos de una tragedia cotidiana. En mi escuela, en la universidad, en el trabajo, descubrí que mi historia no era única. ¿Cuántas veces escuché a una amiga decir que su papá solo tuvo un desliz, o a un compañero justificar que su mamá prefiere no hablar del tema para no hacer drama? El drama no está en hablar, está en callar. El drama está en permitir que una mentira se convierta en leyenda familiar. Después de que mi mamá se separó, comenzó a reconstruir su vida desde cero. A los 53 años, se inscribió en un curso de diseño de interiores, algo que siempre le había gustado pero que nunca había podido estudiar. Al principio dudaba de sí misma, decía que era muy vieja, que ya no tenía tiempo. Pero con cada proyecto, con cada lápiz que tomaba, con cada color que elegía, volvía a nacer. Hoy tiene su propio estudio pequeño, atiende a clientes particulares y diseña espacios que respiran calma, orden y verdad. Dice que cada habitación que crea es una segunda oportunidad, un espacio donde nadie tiene que fingir. Mi relación con mi papá cambió para siempre. No lo odio, pero ya no lo respeto como antes. Lo veo como un hombre atrapado en sus propias contradicciones, alguien que nunca aprendió a mirarse en el espejo sin justificaciones. Una vez, hace 2 años, me llamó llorando. Me dijo que se sentía solo, que extrañaba a la familia. Le respondí con una pregunta: ¿a qué familia? ¿A la que fingía ser feliz mientras tú estabas con otra? ¿A la que sufría en silencio para no incomodarte? Le dije que esa familia dejó de existir el día que decidiste que tu deseo valía más que nuestra dignidad. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar. Pero incluso en medio de todo esto, hay momentos de luz. Mi mamá, por ejemplo, ha aprendido a celebrar los pequeños logros. Un domingo cualquiera, prepara café, pone música y limpia la casa sin tener que pedir permiso ni explicar por qué lo hace. Ese gesto aparentemente simple, es para ella un acto de libertad. Mi hermana y yo nos llamamos cada semana, no para hablar del pasado, sino para construir un futuro donde la honestidad sea el pilar de nuestras relaciones. Y yo, por fin, pude amar sin miedo. Encontré a alguien que no me pide que sonría cuando estoy triste, que no me exige callar cuando tengo algo que decir, que me abraza cuando me rompo y me dice que está bien no estar bien. Hace poco, mi mamá me mostró una foto vieja. Era de una Navidad, cuando yo tenía unos 10 años. En la imagen, todos estamos sonriendo, vestidos con ropa nueva, posando frente al árbol. Pero si observas bien, mis ojos están vacíos, los de mi hermana están mirando al suelo, los de mi mamá están demasiado brillantes, como si acabara de contener un llanto. Hoy, cuando miro esa foto, no siento nostalgia. Siento alivio. Porque sé que ya no tenemos que fingir. Porque ya no tenemos que sacrificar nuestra paz por una idea falsa de familia. Si estás viendo esto y reconoces algo de tu historia en la mía, no esperes a que alguien más rompa el silencio. Hazlo tú. Porque el amor verdadero no necesita mentiras para sostenerse. Y porque al final del día, lo único que nos queda no es lo que aparentamos, sino lo que tuvimos el valor de ser. Esta historia no termina con una reconciliación feliz, ni con una lección fácil. Termina con personas rotas que, de a poco, aprenden a caminar con sus grietas. Con una madre que recuperó su nombre propio después de décadas de ser solo la esposa de. Con un hijo que ya no confunde el dolor con el amor. Con una hermana que pinta su verdad sobre lienzos porque las palabras le quedan cortas. Y con un hombre que por primera vez en su vida, tiene que enfrentarse a la persona que eligió ser, sin máscaras, sin excusas, sin público. Pero también termina con una pregunta: ¿hasta cuándo estás dispuesto a fingir para mantener la paz de los demás? Porque la paz verdadera no nace del silencio, nace de la verdad. Y la verdad, aunque duela al principio, siempre libera. Siempre.